¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro tiempo con Dios. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de su servidor Danilo Obando y Manantial Hogar Espiritual. Queremos pasar este tiempo considerando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sabemos que es bueno, y también queremos saber de todas aquellas personas que nos acompañan, si son tan amables de enviarnos un saludo, enviarnos algún guiño, algo, para que también podamos considerarlas y saber que nos están acompañando. Vamos a poner nuestro tiempo delante del Señor. Vamos a pedirle que Él bendiga este tiempo, es para Él. Y así lo hemos considerado, así lo hemos dispuesto, y pues gracias a Dios que lo podemos hacer con libertad. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre para tener este tiempo delante de ti. Te damos muchas gracias por cada hogar, por cada familia que habrá de participar en este tiempo y también, Señor, por aquellos que habrán de ver este mensaje de manera diferida algún momento después. Te damos muchas gracias porque sabemos, mi Dios, que tú estás inundando nuestro país, nuestra ciudad y todo el mundo a través de tu palabra. Estás llenando de tu palabra, Señor, cada rincón de este planeta. Y te damos muchas gracias por estos instrumentos, por esta tecnología que nos permite, Señor, llegar al hogar de cada una de estas personas que tienen en su corazón buscarte y también, Señor, que nos dan la oportunidad de participar con ellos en esa búsqueda y en este tiempo dedicado exclusivamente para ti, Señor. Te damos pues muchas gracias. También bendecimos cada lugar, cada ministerio que está predicando tu palabra en este día, ya sea a esta hora o en cualquier otro horario. Te pedimos, Señor, bendigas cada ministerio y los prosperes, que cada día puedan llegar a más y más personas, Señor, y que tu palabra fluya con poder y con autoridad en toda nuestra república, Señor, y aún en otros países si la señal alcanza. Te damos muchas gracias, pues, en el nombre de Cristo Jesús, y queremos pedirte, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe este canto de adoración, de reconocimiento, de exaltación a ti, Señor, porque eres el único que verdaderamente eres digno de recibir toda alabanza y toda exaltación. Te damos pues muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a cantarle al Señor. Canta al Dios poderoso. Canta al Cordero de Dios. Canta al único camino. Canta al único Salvador. Jesús, 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 Jesús. Él es el único que te lleva a
justificado en su sangre. Cristo por ti se entregó. Canta al Señor de señores, canta al Príncipe de paz, canta al Espíritu de vida, canta al Espíritu de verdad. Jesús, 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 Jesús. Él es el único que te lleva a la presencia de Dios, justificado en su sangre. Cristo por ti se entregó. Canta la vid verdadera, canta el que es el buen pastor, canta la luz de este mundo, canta Jesús el Señor. Jesús, 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 Jesús. Él es el único que te lleva a la presencia de Dios, justificado en su sangre. Cristo por ti se entregó. Jesús, 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 Jesús. Él es el único que te lleva a la presencia de Dios, justificado en su sangre. Cristo por ti se entregó. Jesús, 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 Jesús. Su nombre es Jesús. Aleluya. A Él es al que debemos nosotros cantar. El único digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tú te gozas cuando nosotros te alabamos y te adoramos con nuestro canto, Señor. Que también podemos alabarte con nuestra vida, con cada una de nuestras acciones cuando las hacemos, considerándote a ti, Señor. Y por eso es que en esta hora también, Señor, queremos bendecir tu nombre y darte gracias por todo lo bueno que tú has hecho siempre por cada uno de nosotros, Señor. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar
que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Hoy declaro con mis labios y confieso ante tu altar que mi vida has cambiado con tu amor y tu bondad, y deseo entregarte desde el fondo de mi ser un tributo de alabanza por tu gloria y tu poder. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Gran Señor, dilo. Gran Señor, gran Señor, gran Señor, grandes cosas tú has hecho por amor. Haz de mí, mi Señor, haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Haz de mí, mi Señor, haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable de tu amor. Haz de mí, mi Señor, haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable, una fuente inagotable, una fuente inagotable de tu amor. Oh, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu paz. Gracias porque estás aquí, Señor, entre nosotros.
porque para ti no hay limitaciones, mi Dios. Y donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aunque sea a distancia, tú estás aquí, Señor. Yo te ruego, mi Dios, toca el corazón, toca la vida de cada una de las personas que están unidas en este tiempo de adoración a ti, Señor. Revela tu corazón, revela tu amor, Señor, tu paz. Este tiempo especial es tuyo, Señor. Y todos lo hemos dispuesto de esta manera, Señor. Haz de mí, mi Señor, una fuente inagotable, una fuente inagotable, una fuente inagotable de tu amor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor. ¿Cuánto te amamos, Padre? ¿Cuánto te amamos? Gloria a ti, Señor. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Nuevamente, gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Y pues hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todos nosotros. Existen algunos temas que por lo general se procuran evitar. Eso es innegable. Y aún en el contexto de la fe llega a suceder. Porque son, pues ciertamente, desafiantes, a veces desagradables, y a nadie le gusta hablar de ellos. Pero uno de esos temas es el sufrimiento. Y bueno, pues hoy vamos a acercarnos para saber qué es lo que Dios opina al respecto y si podemos relacionar el concepto de alguna manera con un fruto o un beneficio. Y por eso hemos titulado a este mensaje el fruto del sufrimiento. ¿Cómo podemos definir el sufrimiento? La enciclopedia libre de internet que todo mundo usa define el sufrimiento como la sensación motivada por cualquier condición que someta a desgaste el sistema nervioso. Y dice que puede ser causado por causas físicas o emocionales y que siempre es consciente. El sufrimiento siempre es consciente. Porque es imposible hablar de sufrimiento inconsciente, como tampoco se puede hablar de sentimientos o sensaciones que no sean conscientes. En el contexto de la palabra de Dios podemos entenderlo como dificultad, dolor o emoción. ¿Y por qué hablar del sufrimiento? Pues porque en su palabra Dios no lo esquiva. Es de los temas que Dios que Dios toca, que Dios señala, que Dios instruye y que no necesariamente los evita. Y nosotros tampoco deberíamos de evitarlos. Entonces, es importante saber lo que su palabra nos habla al respecto en un tiempo en el que día a día el mundo entero ha sido sometido a una gran cantidad de sufrimiento por las muertes ocasionadas por la pandemia, por la crisis económica que ha sido generada por esto, el cierre de miles de negocios, la pérdida masiva de empleos y la violencia y el crimen que ya se han establecido como inquilinos permanentes en toda sociedad. Vamos a ver, ayer estábamos en nuestra lectura de la palabra, estábamos considerando el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, en el párrafo 10. Y entonces la escritura nos dice así: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten,
perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Según esta declaración hecha por el Espíritu Santo en esta carta dirigida a los hebreos que seguían el Evangelio de Cristo, era conveniente que Dios perfeccionara a Cristo a través del sufrimiento. Ahora, díganme por favor, si convenía que Cristo fuera perfeccionado, ¿acaso nosotros no necesitamos serlo? Si de algo podemos estar convencidos y seguros, es que Cristo no necesitaba ser perfeccionado en nada a nuestros ojos, según nuestro criterio. Pero eso hasta toparnos con este párrafo. Sabemos que Jesús desde pequeño crecía con el favor de Dios y con el favor de la gente a su alrededor, porque así lo señala el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versos 39 y 40. Dice así: después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Está hablando de José y de María con el niño Jesús. Y luego el verso 40 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba en él. ¿Qué diferencia a veces con los pequeñitos que crecen en nuestra sociedad, en donde en vez de crecer en la gracia de Dios, pues desgraciadamente crecen en la ignorancia de Dios, porque desfavorablemente en sus hogares no se les enseña la palabra de Dios? Pero bueno, no era el caso de Jesús, él crecía. Dice, y la gracia de Dios reposaba en él. Luego, en ese mismo capítulo, se narra cuando, siendo un niño ya de 12 años, luego de haber ido con sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, como lo acostumbraban cada año, sucedió esto. Lucas capítulo 2, a partir del párrafo 43. La escritura dice así: cuando la fiesta terminó, la de la Pascua, y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. O sea, ya hemos comentado esto algunas veces, pero imagínate, tienes un chavo de 12 años, vas en una caravana que va de un pueblo al otro y de repente te regresas sin darte cuenta de que tu hijo no viene. No sé si a algunos les ha pasado, pero bueno. Dice el verso 44, como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pues era un éxodo verdaderamente esto que pasaba. Habían ido a la fiesta, era una cosa muy importante dentro de su liturgia religiosa. Estaba señalado que así se hiciera y entonces, bueno, ellos y muchas otras familias habían ido hacia Jerusalén para celebrar esta fiesta y vienen de regreso y entre las carretas, oye, ¿no has visto a Jesús? Oye, fíjate que no lo he visto. Oye, no, pues a lo mejor está con perenganito y a lo mejor pasa el verso 45 y dice, como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo ahí. O sea, como no lo encontraron, 3 días, dice el verso 46, 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él
les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y volvió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, si nosotros estamos hablando de que Jesús era necesario que fuera perfeccionado a través del sufrimiento, y vemos su infancia gloriosa, su infancia llena del conocimiento de Dios, a tal grado que a los 12 años sorprende a los doctores de la ley. Uno puede pensar, bueno, ¿y yo qué? Si así es con Jesús, si esa situación se da en la vida de Jesús, si fue necesario que Jesús sufriera para ser perfeccionado, pues entonces, ¿a nosotros qué nos queda? Otro de los grandes testimonios de la obediencia de Jesús sucede cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, su pariente. En el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo leemos lo siguiente: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Recuerden, está hablando de Juan, su pariente, no de Juan el Evangelista. Pero Juan, fíjense qué importante, Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y resulta que este Hijo amado en quien Dios el Padre se complace necesita sufrir para ser perfeccionado. ¿Y qué entonces nos resta considerar a cada uno de nosotros? Otro testimonio más, el mayor y más contundente testimonio de su obediencia al Padre, lo vemos en el capítulo 26 de la versión del Evangelio que escribió Mateo. Mateo capítulo 26, a partir del párrafo número 36. La escritura nos dice así: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Está hablando de que fue con sus discípulos. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. ¿Se acuerdan la definición del sufrimiento? Que nunca es inconsciente, sino que el sufrimiento es consciente. Dice, comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Jesús, aquel a quien el Padre declaró como su Hijo amado en quien se complacía, sufriendo angustia de muerte en su corazón. Unos pasos más adelante, verso 39, se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Que no sea como yo lo quiero, que sea como lo quieres tú. Y a veces nuestra oración dista mucho de lo que aquí Jesús estaba haciendo. Jesús tenía angustia y dice: Padre, si se puede que esta situación cambie, que no siga avanzando este problema, esta angustia, esta situación, que ya quede de una vez por todas resuelto. Ya no queremos
porque como seres humanos ya no queremos sufrir, ya no queremos ser expuestos a una situación grave, a una situación adversa. Eso es horrible, no es bonito sufrir. Y entonces dice, haz que pase de mí esta copa. Y evidentemente no se refería a ninguna bebida, se refería a esa copa de sufrimiento, a esa copa que representaba el seguir sufriendo y un sufrimiento mayor aún al que había sentido en su corazón y en su alma. Y entonces dice, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Amados, esa es la mejor oportunidad que tenemos de decirle al Señor que las cosas no sean como nosotros las queremos, sino que sean como las quiere Dios, porque como las quiere Dios son necesarias para nuestro crecimiento, son necesarias para nuestra edificación. Y alguien podría decir, pero ¿cómo voy a edificar mi vida si estoy sufriendo, si me está doliendo? Bueno, necesitamos considerar, por supuesto, lo que dice el Señor aquí en su palabra. Continúo leyendo este capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 40. Dice, en el verso 40 del capítulo 26, luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos, oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amados, esta recomendación del Señor Jesucristo en tiempos de sufrimiento, en tiempos de angustia, debe de ser nuestro estandarte. Dice, velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es derrumbarnos. La tentación es pensar que Dios ya se olvidó de nosotros y que ya no hay solución, que vamos a ser completamente destruidos. Pero no es así, no es eso lo que Dios quiere enseñarnos, no es eso lo que Dios quiere que concluyamos. Por eso dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Las circunstancias nos llevan a tentación, nos llevan a la tentación de negar al Señor y de decir, pues no, que tú me amabas, pues no, que tú estabas conmigo, pues no, que yo hice para ti, yo hice para allá. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Y por eso el Señor quiere que nos mantengamos, aún en una situación adversa, en oración, en ruego, atentos, pendientes, no pidiendo que el Señor resuelva las cosas a nuestra manera, sino pidiendo que el Señor las resuelva a la suya, porque su manera siempre será mejor que la nuestra. A su nombre, gloria. Verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse y por tercera vez oró con las mismas palabras, pidiéndole al Padre que pudiera pasar, pudiera terminar la situación difícil, una angustia de muerte ciertamente. Entonces dice, luego el verso 45, volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo, descansando, miren, ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona. Y de ahí en adelante vemos lo mucho que Jesús sufrió hasta su muerte. Entonces, regresando a lo que leímos en Hebreos 2:10, porque convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Ciertamente a nadie nos gusta sufrir,
pero sabemos que el sufrimiento nos permite ser mejores personas. Veamos lo que escribió Santiago en su carta dirigida a las 12 tribus de Israel en dispersión, pero que el Espíritu Santo nos hace llegar hoy a nosotros. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Si lo están viendo en la pantalla o en su Biblia, léanlo conmigo. Hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Cómo? Muy dichosos. Cuando estén pasando por diversas pruebas. Ahora resulta que no solamente Jesús fue necesario que sufriera, sino que ahora Pablo nos recomienda que cuando estemos pasando pruebas, que nosotros nos pongamos contentos. Eso sí, que ya escapa por completo a nuestro razonamiento, a nuestro intelecto. ¿Cómo me voy a estar gozando cuando la situación es tan adversa? Cuando la situación resulta tan agresiva, cuando hay tanto riesgo, hay tanto peligro de una cosa, de otra. ¿Cómo voy a estar contento? ¿Por qué me voy a gozar? ¿Por qué me voy a regocijar si estoy en una situación que me está quebrantando? Pues porque Dios lo dice en su palabra. Y nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. Y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, no tantito, muy dichosos, cuando estén pasando por diversas pruebas. A ver, ¿entendimos bien lo que dice este párrafo? ¿Deberíamos considerarnos dichosos cuando estamos pasando una aflicción o una prueba? ¿Deberíamos alegrarnos aún en exceso por ello? Pues sí. Eso es lo que escribió Santiago, el hermano de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, para que tú y yo, amado amigo, amiga, lo podamos considerar en esta tarde. Vamos a ver más adelante ahí en el capítulo 1, en los versos 3 y 4, lo que continúa diciendo Santiago. Dice así, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Qué es lo que produce? Paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, de aquí podemos nosotros concluir que la paciencia que se obtiene al atravesar por distintas pruebas va a hacer de nosotros gente perfecta y cabal, que ya no necesite seguir pasando más pruebas. Pero ¿qué sucede cuando viene la prueba y tú la esquivas? ¿Qué sucede cuando tú te huyes de la situación de confrontación, de dificultad? ¿Qué pasa cuando te huyes? Pues entonces no surge el beneficio que la paciencia debe de darnos en nuestra vida, que es que podamos nosotros ser, como dice aquí, que podamos ser perfectos y cabales. Eso no sucede si nosotros evadimos la prueba. La paciencia que se obtiene al atravesar por distintas pruebas hará de nosotros gente perfecta, cabal, que no necesite seguir pasando más pruebas. Sabemos que la voluntad de Dios es que seamos perfectos, ya lo hemos comentado. Mateo capítulo 5 nos lo recuerda. Vamos al párrafo 43, por favor. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más?
¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amen a sus enemigos. No cabe duda que todos hemos sufrido de personas a nuestro alrededor que de una manera u otra nos han agredido y muchas veces herido. Esto es más doloroso cuando son gente de quienes no esperábamos que lo hicieran. Aquellos de quien la gente dice que hacen fuego amigo. El sentimiento que surge de nuestro interior ante cualquier agresión, desde la del vecino ruidoso hasta los que atentan contra tu esquema de vida o tu seguridad e integridad personal, va desde la tristeza y el desencanto hasta la rabia y el deseo de venganza. Sin embargo, el consejo del Señor es que amemos a los enemigos, a los que directa o indirectamente nos hacen daño, para que seamos perfectos. No cabe duda que, como dice el Señor también a través de Santiago, capítulo 1, versos 19 al 21. Vamos a considerarlo. Dice así: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. También en la carta de Pablo a los creyentes de Roma leemos capítulo 5 de los Romanos, de la carta a los Romanos, verso 3. Dice: y no solo esto, sino que también nos regocijemos en los sufrimientos. Primero vimos que Santiago lo dice, o el Espíritu a través de Santiago. Ahora el Espíritu lo reitera a través de Pablo a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Esta resistencia la podemos nosotros considerar como paciencia. Hablando de los motivos que como creyentes tenemos para regocijarnos, esto es alegrarnos, y como dice la palabra usada en los escritos originales, que significa también alardear en un buen sentido, jactarse y gloriarse, Pablo incluye el poder hacerlo con respecto de lo que sufrimos, que significa estar bajo presión, estar afligido, tener aflicción, angustia, estar agobiado, sufrir persecución, tribulación o problemas. Una tribulación no es una cosa menor, no es una presión ligera, es una mayor. Y si lo vemos desde la perspectiva clínica de hoy en día, acabaríamos por definirlo como estrés. Y sin ánimo de abusar de creativos, podríamos decir este párrafo así: nos gloriamos del estrés, porque sabemos que el estrés produce resistencia. ¿Y qué es esta resistencia si no es paciencia? Que propone una resistencia alegre o con esperanza, una constancia que perdura. Claro que cualquiera que lo escuche podría tildarnos de locos. Sin embargo, es lo que Pablo propone a los creyentes romanos y el Espíritu Santo a nosotros este día, a esta hora. Más adelante, en el capítulo 5, verso 4 de la carta a los Romanos, dice así: la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, estamos hablando, recordemos el título de este mensaje, el fruto del sufrimiento. No podemos nosotros ignorar que Dios mismo sujetó a Jesucristo, su Hijo amado, en quien tenía complacencia, que vino a hacer todo lo que el Padre le indicó que debería de hacer. No podemos ignorar que si Él necesitó, que fue bueno, que fue conveniente que Él fuera perfeccionado a través del sufrimiento,
nosotros no vamos a pasar por ese trance, no vamos a pasar por ningún sufrimiento. ¿Por qué? Porque también nosotros necesitamos ser perfeccionados. Ahora, no vamos a pasar por el sufrimiento que pasó Jesucristo, porque Él dio su vida siendo inocente en rescate por cada uno de nosotros, y nosotros no nos vamos a ir a crucificar, ni nos vamos a latigar, ni nos vamos a clavar agujas de maguey, ni vamos a hacer nada de aquello que otros hacen, porque entendemos que el sacrificio de Jesucristo fue total y lo hizo para beneficio nuestro. Sin embargo, no podemos olvidar lo que la Escritura nos enseña. En el mundo tendremos aflicción, y esa aflicción nos va a producir estrés, y ese estrés nos va a angustiar y nos va a entristecer, y vamos a ver cómo mucha gente de la que amamos de repente nos voltea la cara y de repente nos ofende y nos hace sentir mal y nos hace sentir inseguros y tristes. Pero el Señor nos está diciendo que debemos de amar a todos aquellos, aunque nos persigan, aunque nos maldigan, aunque nos lleven la contraria, aunque nos hagan daño, debemos de amarlos, porque eso va a traer un fruto para nuestra vida. Entonces, a esto podemos añadir lo que escribió el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, por favor, los párrafos 5 al 7. Se los leo. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día de que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, pero también se necesita probar en el fuego. También necesita producir ese fruto de alabanza, gloria y honra para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la primera carta de Pedro, ahora en el párrafo 6, que leímos hace un instante. En la segunda parte del párrafo dice: aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. ¿Sabes, amado, amada, amigo, amiga? Cuando las circunstancias vienen de una manera desfavorable, cuando una circunstancia te agrede, no son circunstancias de un día. A veces son circunstancias de muchos días. A veces de meses, como por ejemplo, ¿quién nos iba a imaginar? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar en el mes de marzo? En el mes de marzo, dicho sea de paso, les platico, el mes de marzo es mi cumpleaños. Y para celebrar mi cumpleaños nos reunimos toda la familia, mis 3 hijos, mis 3 yernos, nueras y también mis 9 nietos. Nos reunimos y pasamos un tiempo muy lindo para celebrar ese cumpleaños. Al día siguiente mi hijo menor se fue con su familia a otro país, se fue de México. El asunto es que pocos días después se cerraron los vuelos. Dejaron de haber vuelos internacionales de México hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia México, de otros países también. Y entonces fuimos enfrentados a una situación de pandemia. Una situación que decíamos, pues la pandemia, pues sí, la pandemia. Y resulta que ya lleva 9 meses casi la pandemia y seguimos en cuarentena. Seguimos en reserva, seguimos guardándonos, cuidándonos. Es una situación, es una aflicción. Y es una aflicción que desgraciadamente el pronóstico no es de que va a terminar pronto. Habían dicho que tal vez para fin de año, pero ¿saben qué? Ya se fueron hasta el año 22 en la aplicación de las vacunas y todos estos rollos. Entonces,
no es una aflicción momentánea, es una aflicción que va a durar un tiempo, tal y como lo dice el Señor, cuando le sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Y no solamente viene una, si solamente fuera la pandemia, bueno, pues sabemos cómo cuidarnos, pero de repente surgen otras aflicciones más que se suman a la pandemia. Situaciones, problemas, a veces finanzas, en fin, diferentes cosas que coinciden y que se suman a una situación de conflicto y de angustia. Pero ¿saben una cosa? Podemos nosotros levantar nuestra mirada y gozarnos a pesar de las circunstancias, y no como un loco que me duele mucho, no, sino tener la certeza de que en este sufrimiento voy a desarrollar el carácter que Dios quiere que desarrolle. Voy a ser una mejor persona para mi Dios, porque mi meta no es en esta tierra, mi meta es delante de la presencia de mi Dios, aunque claro, procuro vivir en esta tierra pues de la mejor manera posible y de la manera más agradable para Él, aunque a veces nos equivocamos, a lo mejor pues todos, algunos dirán, no, pues yo no me equivoco, ¿sabes qué? Todos nos equivocamos, aún al decir que no, todos nos equivocamos alguna vez y hacemos lo que no le agrada a Dios, pero podemos nosotros recuperar nuestra comunión con el Señor en el momento en el que nos damos cuenta de que estamos actuando mal. Como les decía yo, ¿qué es lo primero que surge en tu corazón cuando tienes un vecino ruidoso? Cuando te estás tratando de dormir y ya es la 1 de la mañana o las 2 y el vecino sigue con su fiesta a pesar de la pandemia y a pesar de todas estas recomendaciones de sana distancia y todo eso, ahí está el vecino con su fiesta. ¿Y no te dan ganas de tener un mortero o de tener alguna cosa así? Dan ganas, porque así es nuestra naturaleza y por eso leímos hace un rato que el enojo, el disgusto del ser humano no obra la justicia de Dios. ¿Saben qué estoy haciendo por mi vecino? Estoy orando por mi vecino. Estoy pidiéndole al Señor que se revele a su corazón. Es una persona con la que no tenemos ningún contacto porque es, en este caso específico, el vecino de la casa de atrás de nosotros. Entonces no tenemos coincidencia. Con los de la cuadra pues nos vemos, saludamos, platicamos, etcétera. Pero con el vecino de la calle de atrás no tenemos ningún contacto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? El enemigo me quiere molestar, me quiere causar incomodidad a través de mi vecino. Yo estoy orando por mi vecino, estoy bendiciendo a mi vecino y le estoy rogando al Señor que llegue, que se revele al corazón de mi vecino. Y yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces, la mejor manera de que nosotros podamos vivir una situación adversa, una situación que nos pone en jaque, es teniendo, como leímos hace un momento, una actitud gozosa. Gozosa, no por el problema, porque los problemas no son bonitos, sino gozosos de saber que Dios está por nosotros. El otro día mi esposa estaba haciendo una reflexión del Salmo 23. Dice, porque el Señor es mi pastor, hoy no me falta nada. Porque el Señor es mi pastor, Él me guía a pesar de que ande yo en un valle de sombra de muerte. El Señor está conmigo, podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias. ¿Cómo se van a resolver las circunstancias? No lo sabemos. Simplemente sabemos que Dios nos ama y que Él va a resolver cada una de las circunstancias por las que cada uno de nosotros estamos pasando. Pero confiamos en el Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Regresando a la carta a los Hebreos, ya vamos a terminar. Al referirse al autor de la salvación de ellos, no se refiere a otro más que a Jesucristo. Y era necesario, era conveniente que Jesús sufriera para ser perfeccionado. Entonces, ¿acaso le faltaba a Jesús algo para ser perfecto?
De manera automática podríamos pensar y responder que no. Sin embargo, tendríamos que arrancar esa página de la palabra de Dios para poder desaparecer lo que ahí está escrito. Jesús necesitaba sufrir lo que sufrió, no más, no menos, porque de ello dependía que fuera perfeccionado. Cuando Dios nos insta a ser perfectos como Él es perfecto, por lo general consideramos esa perfección ligada a su autoridad y poder absoluto, nunca al sufrimiento. Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que si solo fueran poder y autoridad lo que necesitáramos, llegaríamos al punto de sentir que eran nuestras virtudes, talentos, lo que nos podría enaltecer. Pero una vez que probamos el sufrimiento, nuestro carácter es afinado y reconocemos nuestra total dependencia del Señor. ¿Y para qué tuvo que ser perfeccionado Jesús por el sufrimiento? Pues el Espíritu nos da la respuesta en ese mismo párrafo, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. El anhelo de Dios es compartir su gloria con nosotros, sus hijos y sus hijas, por toda la eternidad. Pero para poder estar en su presencia es necesario que seamos perfectos, como Él lo es. De manera que sin ese proceso de perfeccionamiento, cuyo catalizador es el sufrimiento, no podríamos entrar en su presencia. Estemos, pues, dispuestos, amados amigos, estemos dispuestos delante de nuestro Padre. No tratemos de esquivar la dosis de sufrimiento que nos sea necesario enfrentar, teniendo siempre en nuestro pensamiento y en nuestro corazón esta promesa que nos hizo el Señor y que canalizó a través de la primera carta que escribió Pablo a los creyentes de Corinto, en el capítulo 10, el párrafo 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Qué bueno que podamos nosotros tener su palabra para que nos guíe aún en circunstancias delicadas, en circunstancias difíciles. Que bueno, pues todo el mensaje, todo este desarrollo fue para que podamos encontrar y saber, conocer cuál es el fruto del sufrimiento. El fruto del sufrimiento para nosotros es el perfeccionamiento, la perfección que Dios busca en nosotros. Y si fue necesaria en Jesucristo, en nosotros también lo es. Quiero tomar un momento antes de terminar nuestro mensaje de hoy, nuestro tiempo de hoy. Quiero tomar un momento para invitar a cualquier persona que esté escuchando este mensaje, que nunca haya comprometido su vida con Dios, con el Dios vivo y verdadero, y entregado su vida a Jesucristo. Le invito de la manera más cordial, casi podría yo decirles, les ruego que por favor entreguen su vida al Señor. Permitan que Dios llegue a su corazón para que Dios les pueda guiar, para que la palabra de Dios pueda ser su alimento, para que el Espíritu de Dios pueda ser quien los guíe en cada una de las circunstancias de su vida, para que puedan ver la gloria de Dios manifestada en cada una de sus circunstancias, en sus necesidades, en todos aquellos anhelos de su corazón. Por favor, díganle conmigo al Señor estas palabras, de manera que ustedes también puedan escuchar estas palabras. Díganle: Señor Jesús, te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho, que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con tu preciosa sangre. A ti, Jesús, que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario,
te entrego hoy mi vida. Declaro que tú, a partir de hoy, eres el Señor de mi vida. Eres mi máxima autoridad. A partir de hoy te recibo también en mi corazón como el Salvador de mi vida, el único que intercede delante del Padre Celestial por mí. Eres tú, Señor Jesús. Y también, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo. Pon en mí esa habilidad, esa gracia, ese favor que hasta hoy no tengo, para que pueda yo entenderte, para que pueda yo percibir tu presencia, para que pueda yo recibir el mensaje de tu palabra y pueda yo tener el ánimo y el conocimiento para poderla compartir con aquellos a quienes yo amo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esta declaración de fe. Queremos ofrecerles nuestro asesoramiento, si así lo necesitan. Estamos para servirles. Las personas que les hayan enviado este mensaje o que los hayan convocado para que lo escucharan en vivo, pues son personas que los aman y seguramente les van a poder dar una referencia sobre nosotros. Así es de que a nombre del Señor Jesucristo, a nombre de nosotros, la familia Obando, y a nombre de Manantial Hogar Espiritual, les damos gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas porque su palabra ha sido sembrada en cada corazón de quienes están atentos a este mensaje y esa palabra va a dar fruto. Que Dios los bendiga. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos la próxima vez